Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de percepción computacional. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a ver un nuevo clasificador denominado clasificador Softmax. Este clasificador es una extensión de la regresión logística para problemas de clasificación multiclase. Si nosotros ubicamos en forma gráfica al clasificador Softmax, lo que tendríamos es una forma o un grafo como el que presentamos aquí en esta lámina, en donde cada una de estos nodos sería una regresión logística, y cada uno de estos nodos va a predecir una probabilidad condicional de que X, este vector que ingresa a la regresión, al clasificador Softmax, sea o se le asigne la etiqueta de 1. Y esto es obviamente lo que estamos dando a entender con esto es que esta probabilidad está siendo parametrizada, y obviamente la función que parametriza es el clasificador Softmax. Esta segunda salida predice la probabilidad condicional de que la etiqueta que asigna el clasificador Softmax a este vector que describe algún objeto o elemento sea la etiqueta número 2, y así sucesivamente. Luego, una vez que tenemos estas C probabilidades condicionales, asumiendo por supuesto de que C es un número entero positivo y que C es más grande o igual que 3. Una vez que tenemos estas C probabilidades condicionales, la forma en la que nosotros obtenemos la etiqueta es etiquetamos a este vector X con aquella categoría, o le asignamos a aquella categoría que tenga el valor más alto de probabilidad condicional. Eso es en definitiva lo que estamos diciendo en esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces tenemos C probabilidades condicionales, y para asignar la etiqueta que le damos a este vector de entrada, seleccionamos la etiqueta correspondiente al máximo valor de probabilidad o al valor de probabilidad más grande. ¿Ok? Entonces, esta es una breve descripción de en qué consiste el clasificador Softmax, que, como hemos dicho, es un clasificador lineal multiclase, ¿sí? Multiclase en el sentido de que sirve para resolver problemas con más de dos categorías. Si tenemos un problema donde hay dos clases o dos categorías, podemos usar la regresión logística, que es un clasificador lineal, ¿no? Un punto clave respecto del clasificador Softmax es que en este caso las clases deben ser mutuamente excluyentes. ¿Ok? Eso es un punto importante a tener en cuenta. Las clases deben ser mutuamente excluyentes, y eso hace que si nosotros sumamos estas probabilidades condicionales, la suma de todas estas probabilidades condicionales debe ser necesariamente de 1. ¿Ok? En el caso del clasificador Softmax, cada una de estas conexiones entre las entradas y los nodos de cálculo tienen asociados un valor de peso, ¿sí? Y son justamente esos pesos los que necesitamos ajustar durante el entrenamiento. Bien, en este caso, aquí tenemos la fórmula que el clasificador Softmax utiliza para calcular la probabilidad condicional de que Y reciba la etiqueta K, o de que la etiqueta sea K, dado que conocemos los valores del vector al que queremos etiquetar. A esta probabilidad la denotamos como P sub K, y esto es igual a E elevado a la ZK dividido por el sumatorio de todos los E a la ZU, desde U igual a 1 hasta C. A esta función que tenemos aquí
se la denomina la función softmax, y justamente de ahí el nombre de clasificador softmax, porque está basado en la función softmax. ¿Ok? Y esto es válido para, obviamente, todos los valores de probabilidad que predice el clasificador softmax, es decir, para la probabilidad de que este vector pertenezca a la clase 1, pertenezca a la clase 2 y así sucesivamente hasta que pertenezca a la clase C. Estos números z o estas variables z se calculan en función de lo que ustedes ven aquí. Este zk se calcula como el coeficiente beta sub k0 más beta sub k1 por x1 más beta sub k2 por x2 y así sucesivamente hasta beta sub k xn. Donde por supuesto, y como ya es nuestro acuerdo, los vectores los denotamos mediante n componentes, los vectores que representan el objeto o el elemento a clasificar. Noten ustedes en este caso que los coeficientes del clasificador, o los coeficientes en este caso que intervienen en el cálculo de z sub k, tienen dos subíndices, tienen el valor de k y los valores que indican el número de coeficiente. En este caso, la letra K hace referencia a la clase de la cual estamos queriendo calcular el valor de probabilidad. Obviamente, si tenemos C clases, necesitamos definir C ecuaciones de este tipo. En definitiva, en el caso del clasificador softmax, y a diferencia de la regresión logística, no vamos a tener un vector de pesos, sino que vamos a tener una matriz de pesos, que es justamente lo que ustedes pueden ver aquí. ¿Ok? Entonces, en este caso, la primera fila denota los pesos que acompañan al nodo que predice la probabilidad condicional y igual a 1, dado x. ¿Ok? Estos se usan para calcular esta probabilidad condicional. Estos de aquí se usan para calcular la probabilidad condicional de y igual a 2 dado x. Y así sucesivamente hasta estos coeficientes que se usan para calcular la probabilidad condicional de y igual a 3, y igual a c, dado x. ¿Ok? Entonces, noten ustedes que el número de parámetros o el número de pesos que yo tengo que ajustar para resolver un problema usando un clasificador softmax es igual al número de clases multiplicado por la dimensión del vector que representa los objetos a clasificar más 1. ¿Ok? Y a esta matriz la denotamos con la letra B en negrillas, ¿no? Con la letra beta en negrillas, quiero decir. ¿Ok? Entonces, en este caso, y a diferencia, repito, de la regresión logística, acá tenemos una matriz de pesos, mientras que en la regresión logística teníamos simplemente un vector de pesos. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto, me dicen por favor. No, profe. Ok, gracias. Como siempre, ustedes saben que una vez que estudiamos la estructura del algoritmo paramétrico, necesitamos un método para ajustar los pesos o los coeficientes de ese algoritmo durante el entrenamiento de dicho algoritmo. El método que usualmente nosotros usamos en muchos algoritmos de Machine Learning es el de descenso de gradiente. Y evidentemente para el descenso de gradiente necesitamos calcular
el gradiente de la función de costo que evalúa qué también predice el algoritmo con respecto a lo que realmente debería dar. ¿Ok? Entonces, para calcular nosotros el gradiente de la función de costo, que para nosotros va a ser la entropía cruzada o el cross entropy, con respecto a cada uno de los coeficientes de la regresión logística, vamos nosotros a necesitar calcular la derivada de la función softmax. ¿Ok? Más adelante ya veremos dónde interviene este resultado. Pero sí o sí tenemos que calcular la derivada de esta función de probabilidad, que es lo que presentamos en esta lámina, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos casos. Cuando J es igual a K, ¿ok? Y cuando J es distinto de K. Cuando J es igual a K, ¿ok? Tenemos nosotros que la derivada parcial de la función P sub J dividido para Z sub K es igual a el numerador, la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador dividido para el denominador al cuadrado. Aquí no he puesto el denominador al cuadrado de manera intencional para explicar de dónde sale este resultado que se ve aquí. ¿Ok? Entonces, si nosotros evaluamos este resultado de aquí, ¿ok? Nos vamos a dar cuenta de que la primera suma, o así dicho, repartiendo el denominador, el primer término que nos quedaría es el siguiente. Nos quedaría esto de aquí. ¿Ok? Esto de aquí con esto de acá se simplifica y nos queda PJ. El siguiente término sería esto de aquí con esto de acá. ¿Ok? E a la ZJ dividido para este sumatorio es PJ y E a la ZJ para este sumatorio es PJ. En definitiva, esto de aquí nos va a dar el siguiente resultado. Todo esto de aquí sería igual a PJ menos PJ por PJ. Si sacamos como factor común PJ, nos queda PJ por 1 menos PJ. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando J es distinto de K? Noten ustedes que es necesario hacer esta distinción cuando J es igual a K y cuando J es distinto de K, porque obviamente aquí hay un sumatorio, ¿no? Hay un sumatorio de todos los E a las Z. ¿Ok? Eso hace que deba distinguir entre dos casos posibles. Cuando J es distinto que Z, de nuevo aplicamos el concepto de derivada de un cociente, que es la derivada del numerador, ¿sí? Por la derivada del denominador, ¿ok? Menos el numerador por la derivada del denominador. En este caso, la derivada del denominador es 0. ¿Ok? Entonces, en este caso nos queda E a la ZJ dividido para este sumatorio de E a la ZU con U desde 1 hasta C. Y acá nos queda la misma expresión. Entonces, esto de aquí ¿ok? Esto es PJ, perdón. Déjenme ponerlo esto un poco mejor. Esto es PJ y esto de aquí es PK. ¿Ok? Entonces, con eso hemos calculado la derivada de la función softmax con respecto a el z, el argumento z,
que en este caso se calcula un z por cada clase, ¿ok? Y al darnos cuenta de eso, nos damos cuenta, valga la redundancia, que necesitamos considerar dos casos. Cuando la etiqueta es igual, la etiqueta que estoy calculando es igual, la probabilidad de la etiqueta que estoy calculando es igual a la clase para los cuales yo estoy calculando el z, o cuando esa etiqueta es diferente a el valor de z o a la clase a la que pertenece z. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. No, profe. No, profe. Ok. Bien. Entonces, una vez que tenemos calculado la función, la derivada de esa función softmax, ahora sí nos vamos a concentrar en el cálculo de la derivada de la función de costo con la que vamos a ajustar los pesos, que es el cross entropy, que planteamos para el caso del clasificador softmax y que es igual a esta expresión que ustedes ven acá. Es el negativo del sumatorio desde j igual a 1 hasta c. C, recuerden que es el número de clases, de t sub j por el logaritmo natural de la probabilidad de que se asigne la etiqueta j al ejemplo de entrenamiento x. Eso, de manera simplificada, por como lo hemos puesto, es igual al negativo del sumatorio de j igual a 1 hasta c de tj por el logaritmo natural de p sub j. ¿Ok? Vamos a entender qué significa este tj. tj es el resultado de pasar el valor de z por la función softmax, el valor de z o los valores de z por la función softmax. Vamos a ver qué significa tj. tj es un elemento de este vector t mayúscula, ¿ok? Donde este vector t mayúscula corresponde al one hot encoding de la etiqueta y igual a j, ¿ok? Entonces, nosotros en nuestro conjunto de entrenamiento, ¿ok? Vamos a asumir que tenemos un x, el que sea, con un y igual a 3. Y vamos a asumir que tenemos un c igual a 5. ¿Ok? En este caso, el one hot encoding de este y es un vector de 5 componentes que va a tener 0 en todas las componentes, excepto en la posición correspondiente a la etiqueta donde va a tener un 1. ¿Sí? Es una forma de esta etiqueta, que es un número, codificarla como ceros y unos, o llevarla a una representación binaria, pero por la forma o con la forma que hemos indicado. A esto lo denominamos el one hot encoding, y este one hot encoding es el que nosotros usamos para el cálculo del cross entropy o de la entropía cruzada de las predicciones de la función del clasificador softmax. ¿Ok? Bien, una vez que nosotros entendemos lo que es este one hot encoding y que este one hot encoding lo necesitamos para el cálculo de la función de costo, ahora sí vamos a calcular la derivada de la función de costo con respecto a zk, ¿ok? Eso es igual al sumatorio desde j igual a 1 hasta c de t sub j por la derivada del logaritmo natural de pj con respecto a pj y por la derivada parcial de pj con respecto a zk. Esto es el uso, aquí estoy haciendo uso de la regla de la cadena, ¿ok? Entonces, la derivada parcial de un logaritmo natural es igual a 1 sobre pj en este caso, ¿ok? Y acá tenemos por la derivada de pj con respecto a zk, ¿ok? Entonces, para romper este sumatorio, nosotros vamos a considerar el caso donde j es igual a k y donde j es distinto de k. Cuando j es igual a k, entonces tenemos tk 1 sobre pk, y el resultado que nosotros obtuvimos cuando calculábamos la derivada de la función softmax cuando j es igual a k
que es esta parte de aquí, menos, ¿sí? Y aquí necesitamos sumar todos los términos que no sean iguales a K, ¿no? Entonces sería TL 1 sobre PL y menos PL por PK. ¿Ok? Esta es la derivada cuando J era distinto de K. ¿Ok? Una vez que nosotros tenemos este resultado, hacemos todas las simplificaciones correspondientes. Aquí este PK con este PK se van. ¿Ok? Y me queda menos TK por 1 menos PK más, ¿ok? Simplificamos PL, ¿no es cierto? Y nos queda TL por PK. Obviamente este negativo lo puedo sacar fuera del sumatorio y con eso se transforma este signo que antes era menos a más. Bien, una vez que tenemos esto, nos podemos dar cuenta de que PK tiene un índice o es un término que no depende del índice del sumatorio. El índice del sumatorio es L y acá K nada tiene que ver con el sumatorio. Entonces yo puedo sacar como factor común. Entonces me queda PK por el sumatorio desde de todos los L's distintos de J de TL. ¿Ok? Entonces aquí rompo el paréntesis, me queda menos TK más TK por PK y más PK del sumatorio para todos los L's distintos de J de TL. Ok, acá lo que hago es agrupar términos de manera conveniente, me queda menos TK, saco como factor común PK y agrupo TK con este sumatorio que ustedes pueden ver aquí. Ok, entonces aquí estamos considerando el sumatorio de todos los términos, ok, excepto el término késimo, ok, o excepto el término J, que es igual al término K, y el término K. Entonces, en definitiva, aquí al sumar estas dos cosas, estoy sumando todos los elementos del vector T. ¿Ok? Entonces, si estoy sumando todos los elementos del vector T, lo expreso de esa manera, el resultado va a ser 1, porque este vector tiene un solo 1 y los demás son ceros. Es decir, que si es que yo sumo los elementos del one-hot encoding de un vector resultante del one-hot encoding de una etiqueta, el resultado va a ser 1 y eso es lo que yo pongo aquí. Y me queda menos TK más PK por el sumatorio desde L igual a 1 hasta C de TL, pero como repito, como aquí estoy sumando todas las componentes del vector one-hot encoding, eso es igual a 1 y por lo tanto me queda PK menos TK. Esta es la derivada de la función de costo del cross entropy con respecto al valor de Z. Claro, todavía me falta dar un paso más para calcular la derivada de la función de costo con respecto a los pesos del clasificador softmax, que sería la derivada de ZK con respecto a cada uno de los coeficientes del clasificador softmax. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, me dicen por favor. No, profe. No, profe. Ok. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho es, dado que teníamos un subíndice que lo usábamos sin necesidad, hemos puesto simplemente este sumatorio, estas operaciones en términos de J y K, ¿no? Y eso, de hecho, facilita entender por qué hacemos los reemplazos que hacemos y de esa manera llegamos a este resultado. Ok, entonces una vez que tenemos la derivada del cross entropy para Z, repito, necesitamos calcular la derivada de Z con respecto a los pesos, a cada uno de los pesos de la regresión del clasificador softmax, perdón, y con eso tendríamos el gradiente de la función de costo con respecto a cada uno de los pesos del clasificador softmax. Ok, entonces, antes de eso, vamos a calcular la derivada de la función cross entropy para n ejemplos de entrenamiento. Lo que hicimos antes es para un solo ejemplo de entrenamiento. Para n ejemplos de entrenamiento, el cross entropy es, o la función de costo, en este caso más bien dicho, es la suma de los cross entropy para cada uno de los ejemplos de entrenamiento. Entonces es el sumatorio desde i igual a 1 hasta n mayúscula, donde n mayúscula denota el número de ejemplos de entrenamiento y todo lo que sigue después es el cross entropy, ¿no?
es el cross entropy del ejemplo de entrenamiento que estamos considerando en ese momento. Entonces, todo esto de aquí es el cross entropy. ¿Ok? En definitiva, la función de costo que tenemos que optimizar es la sumatoria de los cross entropies. ¿Ok? Bien. Si nosotros, o más bien dicho, para nosotros usar el algoritmo de descenso de gradiente, necesitamos calcular el gradiente con respecto a los pesos, a la matriz de pesos del clasificador softmax de la función de costo del clasificador softmax. Este gradiente de aquí es igual al gradiente sobre los pesos del clasificador softmax de esta función CE. ¿Ok? Y eso no es otra cosa más que la derivada parcial de esta función CE con respecto a cada uno de los pesos que forman parte del clasificador softmax. En este caso tenemos dos índices, K y L. K, el primer índice, denota la clase a la que pertenece ese peso y L denota el feature vector con el que se multiplica ese peso, ¿no? ¿Ok? Entonces, en realidad, en este caso, el L va desde 0, por cierto. ¿Okay? Aquí hay que hacer una corrección. Ok, entonces en este caso, el L, el índice L, el subíndice L, va desde 0 hasta N y las clases sí van desde 1 hasta C. ¿Ok? Esta derivada parcial o este gradiente del cross entropy sobre todos los ejemplos de entrenamiento, sobre los ejemplos de entrenamiento del conjunto, que yo uso para entrenamiento, valga la redundancia, ese gradiente con respecto a cada uno de los pesos del clasificador softmax es igual al sumatorio desde igual a 1 hasta n de el cross entropy para el iésimo, de la derivada parcial del cross entropy para el iésimo ejemplo de entrenamiento con respecto a zk y la derivada parcial de zk con respecto a beta kl. ¿Ok? Entonces, de nuevo, estoy usando aquí la regla de la cadena. ¿Ok? Vamos a asumir nosotros que tenemos el iésimo ejemplo de entrenamiento que pertenece a este conjunto al que lo denotamos con dos subíndices. El subíndice I hace referencia al número de ejemplo de entrenamiento y el segundo subíndice hace referencia a qué componente estoy tratando o a qué componente me estoy refiriendo para este vector, para este iésimo vector. ¿Ok? Luego tenemos que definir ZK. ZK es beta K por 0 más beta K1, X y 1, más beta K2 y 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos estas dos cosas definidas, nosotros podemos calcular el gradiente que necesitamos, el gradiente del cross entropy acumulado, si se quiere, con respecto a cada uno de los pesos del clasificador softmax. ¿Ok? Entonces, cuando L es igual a 0, ¿ok? En este caso me estaría refiriendo a los biases. ¿Ok? Yo tengo que multiplicar estos dos términos. ¿Ok? Pero ustedes, de hecho, recordarán que ya calculamos este resultado antes, ¿no? Este resultado lo tenemos acá. ¿Ok? Entonces, este resultado ya lo tenemos. Acá, obviamente, necesitamos calcular la derivada de z de zk con respecto a bk. ¿Ok? Y esto sería 1, ¿no? Porque los demás términos no dependen de nada que tenga que ver con beta k. Entonces, esto sería 1. Entonces, sería esto, que ya lo obtuvimos antes, por 1. ¿Ok? Obviamente, el sumatorio. Y luego tenemos p y k menos t y k por... Si nosotros calculamos la derivada de zk con respecto de cada uno de los betas, excepto este, pues nos va a quedar como resultado la componente, ¿no? X1, X2 o el que sea, ¿no? Entonces, este segundo resultado es para cuando L es diferente de 0 o cuando L va desde 1 hasta N. ¿Ok? Entonces, este sería el gradiente de la función de costo, que es el cross entropy acumulado,
con respecto a cada uno de los pesos del clasificador softmax, y esta es la función que nosotros tenemos que usar en nuestro proceso o en nuestro algoritmo de descenso de gradiente. Bien. Ahora, ustedes recordarán que en la clase pasada nosotros habíamos analizado un factor de regularización que consistía en el decaimiento de pesos. Ese factor de regularización lo que hacía es limitar el rango en el que varían los coeficientes cuando entreno el algoritmo. Y limitar el rango en el que varían los coeficientes reduce la dimensión BC de ese algoritmo. ¿Ok? Y eso puede ser especialmente útil en escenarios donde yo tengo pocos ejemplos de entrenamiento en comparación con el número de coeficientes que tengo que ajustar. Entonces, el factor de regularización o el término de regularización que nosotros vamos a aumentar a esta función de costo es esto que ustedes ven aquí. ¿Ok? Es sumar el cuadrado de cada uno de los coeficientes de la regresión logística. ¿Ok? Ahora, si ustedes leyeron acerca de qué debe uno regularizar en algoritmos paramétricos, probablemente habrán visto que el bias, ¿ok? O el coeficiente bias no se regulariza. Sí, los demás coeficientes que controlan la pendiente. ¿Ok? No se regulariza este bias porque este bias controla qué tan cerca o lejos, como habíamos estudiado en las clases anteriores, está la frontera de decisión del origen. ¿Ok? El hecho de que normalicemos, o el hecho más bien dicho de que restringamos el valor de los coeficientes, excepto el bias, en definitiva no hace otra cosa más que de alguna manera modificar la pendiente, ¿ok? O el hiperplano, la pendiente del hiperplano que estamos implementando. Pero en este caso sí incluimos este bias porque el clasificador softmax está sobreparametrizado, es decir, tenemos más parámetros de los que realmente necesitamos para resolver el problema. Y ustedes dirán, pero ¿cómo ocurre eso? ¿Ok? Entonces aquí es donde de nuevo tenemos nosotros que escribir nuestra matriz beta, ¿ok? Donde aquí teníamos el beta 1, 0, el beta 1, 1, el beta 1, 2 y así sucesivamente hasta el beta 1n. Luego teníamos el beta 2, 0, el beta 2, 1, el beta 2, 2 y así sucesivamente hasta beta 2n. Esto sigue así. Hasta que tenemos beta sub k 0, beta sub k 1, beta sub k 2, hasta beta sub k n. ¿Ok? Esta fila de pesos nos permite predecir la probabilidad de la clase 1. Esto de aquí nos permite predecir la probabilidad de la clase 2 y así sucesivamente hasta la probabilidad de la clase K. Nosotros también sabemos por regla de probabilidad que la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 y así sucesivamente hasta la probabilidad de K nos debe dar como resultado 1. ¿Qué implica esto? Que cualquiera de estas probabilidades uno lo puede calcular en función de las K-1 probabilidades que ya tenía. Me explico. Por ejemplo, uno puede calcular la probabilidad de 1 restando de 1 la probabilidad de 2, la probabilidad de 3 y así sucesivamente hasta la probabilidad de K. ¿Ok? Entonces, si yo tengo estas K-1 probabilidades, automáticamente yo puedo calcular el valor de la probabilidad que me falta. ¿Ok? Es decir, no necesito todas estas filas de coeficientes. ¿Ok? Pero ahora dirán ustedes, entonces, ¿por qué no eliminamos una de estas filas? El problema es
de implementación. Ustedes recordarán que la función softmax, ¿ok?, usa los zetas para todas las clases, desde la clase 1 hasta la clase C. Entonces, para yo poder usar la función softmax no me queda más que usar esta matriz, pero si uso esta matriz, sé que tengo más parámetros de los que yo necesito para resolver el problema, un problema de clasificación usando el clasificador softmax. ¿Ok? Entonces, por esa razón, una forma de compensar esa sobreparametrización que yo tengo es aplicar regularización a toda esta columna. Normalmente en los algoritmos no aplicamos regularización a el bias, sino únicamente a los coeficientes que no son el bias. ¿Ok? Con esa aclaración, ahora sí definamos la función de costo, ahora que incluye el término de regularización. Entonces, la función de costo que incluye el término de regularización es la función de costo que hemos puesto aquí, más lambda medios por la regularización por decaimiento de pesos, que sería sumar todos los coeficientes de esta matriz elevados al cuadrado, que es esto que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, esto ya lo vimos hace un momento. Esto es el gradiente de esta función de costo. Aquí tenemos el gradiente de la función de regularización por decaimiento de pesos con respecto a los coeficientes de la regresión logística, que no es otra cosa más que el sumatorio de 2 veces el sumatorio desde i igual a c y desde j igual a 0 hasta n de b y j. ¿Ok? Y el gradiente de esta función de costo es la suma de estos dos gradientes, es decir, este gradiente de aquí y este gradiente de acá. Sumo estos dos gradientes y eso me daría el gradiente total de esta función de costo regularizada. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. Yo, profe, tengo una pregunta. El valor Sí. del lambda, ¿de dónde lo obtenemos o qué representaría en este caso en el valor de la función de costo? Lo mismo que representaba en la regresión logística. Ese es un parámetro o un hiperparámetro, más que parámetro, es un hiperparámetro que controla o que yo lo escojo para decir en el entrenamiento del clasificador softmax a qué le doy más importancia. Al hecho de que el clasificador softmax prediga bien las etiquetas del conjunto de entrenamiento o que los coeficientes o el valor de los coeficientes esté restringido. Si yo le doy un lambda alto, le estoy diciendo de que, o en el proceso de entrenamiento del clasificador softmax, estoy forzando a que los coeficientes, el rango de los coeficientes esté restringido y eso probablemente aumente el error, ¿ok? Pero como esto tiene más peso y esto tiene que ser más pequeño porque este lambda es grande, entonces ocurriría lo que acabo de decir. Este lambda lo elijo yo y es el factor de regularización y tiene el mismo significado que esto tenía en regresión logística. Exactamente lo mismo. Listo, profe, gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, profe. Ok, entonces, una vez que tenemos nosotros la función de costo total, el gradiente de esa función de costo, ya podemos, obviamente, nosotros crear un programa que implemente el clasificador softmax y que obviamente al implementar no solamente dados los X prediga los Y's, sino que también actualice el valor de los pesos en función o usando, más bien dicho, el algoritmo de descenso de gradiente que usa justamente la función de costo y el gradiente de esa función de costo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos todo lo que necesitamos para implementar el clasificador softmax. Lo que viene de aquí en adelante son algunos temas de desbordamiento numérico que surgen cuando implementamos el clasificador softmax y que en implementaciones prácticas pueden complicarnos la vida si no estamos alertas de que pueden presentarse estos problemas. Antes de pasar a ese punto, quiero volver a la función softmax y hacerles caer en cuenta de que aquí tenemos un
un exponencial elevado a la zk dividido para una suma de exponenciales, ¿ok? Cuando nosotros trabajamos con exponenciales, obviamente, si este valor de zk es alto, el valor del exponencial va a ser muy, muy grande, ¿ok? Y eso puede traer problemas de desbordamiento numérico, ¿ok? Ustedes pueden poner en MATLAB, qué sé yo, e a la 10.000 o probablemente algo más grande, y seguramente no les va a representar exp a la 10.000, perdón, y seguramente no les va a dar un número finito, les va a dar un número infinito. Bien, en este caso entonces vamos a calcular el exponente de 100, la función exponencial de 100, quiero decir. Nos da ese resultado, pongamos evaluado en 1000 y nos da inf. Evidentemente nosotros sabemos que e elevado a la 1000 es un número muy grande, pero no es infinito. Y sin embargo, en este caso, esta plataforma, MATLAB, que usamos, o cualquier otra plataforma que use representación en punto flotante de doble precisión o de simple precisión aún más, nos va a decir o nos va a dar esta representación, que implica que este es un número más grande del que se puede representar con doble precisión. ¿Ok? Entonces, claro, si tenemos este valor, que calcular el exponente de 1000 nos va a dar este resultado. Entonces, de hecho, podemos tener cosas un tanto ridículas como estas. El exponente de 1000 dividido para el exponente de 999. ¿Esto cuánto debería dar? Esto debería dar el número neperiano, ¿cierto? Y esto nos da nan, ¿ok? Cuando el resultado que debía habernos dado es este, 2.71, ¿ok? Claro, ¿por qué nos da este resultado? Porque el exponente de 1000 no lo puede representar y lo representa como inf. El exponente de 999 tampoco lo puede representar, entonces lo pone como inf. Inf, para inf, es not a number, ¿ok? Y eso es lo que sucede. Entonces, como nosotros en este caso estamos trabajando con funciones exponenciales, tenemos que estar conscientes de que esto se puede dar y sobre todo sabiendo de que esto se puede dar, tenemos que saber qué medidas podemos tomar para reducir este riesgo, ¿no? Eso es lo que vamos a revisar ahora. Entonces, cuando nosotros trabajamos con funciones exponenciales, tenemos que tener cuidado de estos desbordamientos numéricos que hemos indicado. Haciendo un simple recordatorio de la representación de números reales en el computador, ustedes saben que nosotros tenemos dos estándares para representar números reales de manera computacional, y esos estándares son la simple precisión o la doble precisión. Esto siguiendo el estándar IEEE para representación de números en punto flotante. En simple precisión usamos 32 bits para representar un número real y en doble precisión usamos 64 bits u 8 bytes. ¿Ok? Entonces acá usamos 4 bytes, acá usamos 8 bytes para representar un número real. Evidentemente, nosotros representaremos más números en doble precisión que en simple precisión, ¿no? En simple precisión podemos representar 2 a la 32 números diferentes y en doble precisión podemos representar 2 a la 64 números diferentes, ¿ok? Aquí están las fórmulas con las cuales, dado un número representado en simple precisión, nosotros podemos convertir ese número a un número real, ¿ok? Ustedes pueden reemplazar las fórmulas, de hecho aquí lo tenemos, ¿ok? Y esta secuencia de bits que ustedes tienen aquí sería igual a 0.15625 este número real, ¿ok? El punto está en que en cualquiera de las dos formas de representación, antes de eso, MATLAB y muchas plataformas de cálculo expresan números en punto flotante por defecto en doble precisión. ¿Ok? Pero de todas maneras, cuando trabajemos con doble precisión, debemos asegurarnos si estamos trabajando en simple o en doble precisión. Cuando estamos trabajando en punto flotante, quiero decir, debemos asegurarnos si estamos en simple o en doble precisión. Ahora sí, retomando lo que decía, cuando trabajemos con simple precisión y doble precisión, tenemos que estar conscientes de que la cantidad de números que podemos representar computacionalmente es limitada. Es bastante grande, pero es limitado. ¿Ok?
Y de hecho, aquí está cómo se representan los números reales en el computador. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver que a medida que me acerco al 0, el intervalo de números reales que se representan con este número en punto flotante se hace cada vez más pequeño, ¿ok? Entonces, se puede notar eso, ¿no? Cuando estoy alejado del 0, noten que, por ejemplo, aquí tengo este ancho de intervalo. Todos estos infinitos números que caen dentro de este intervalo se representan con este número flotante, con este número en punto flotante, ¿ok? Acá, todos los números que están en este intervalo se representan con este número en punto flotante, ¿no? Pero como decía, este intervalo se va haciendo cada vez más pequeño a medida que me acerco al 0, ¿ok? Es decir, tengo mejor resolución en la representación numérica cuando me acerco al 0. Mientras tanto que si me alejo del 0 hacia menos infinito o hacia más infinito, ustedes pueden ver que el rango es bastante grande. Es decir, números muy, muy grandes y un intervalo ancho de números muy, muy grandes se representan con un único número en punto flotante. Lo que quiere decir esto es que la representación de números en punto flotante no es uniforme en cuanto al ancho de los intervalos, va cambiando, ¿ok? Más acerca de esto lo podrán ver en un video. Esto simplemente es en este video, esto simplemente es un recordatorio de la representación de números reales a través de números en punto flotante. Ok, aquí está algo que también es importante saber. En la representación o en el estándar IEEE hay dos representaciones de números. Números en punto flotante normalizados y números en punto flotante no normalizados. ¿Ok? Un número en punto flotante se puede representar en formato normalizado si ese número se puede descomponer en más menos 1 más f por 2 a la e. ¿Ok? Entonces, en este caso, f puede valer entre 0 y 1 sin contener el 1. Eso significa que todos los números que empiezan en 1 o que son más grandes que 1 se pueden representar mediante el formato normalizado. ¿Ok? En este caso, bueno, no necesariamente más grandes que 1 porque el exponente es negativo, ¿no? El exponente en este caso, de hecho, va desde menos e hasta más e y este e vale 1023 para doble precisión, es decir, cuando uso 64 bits, y este e en cambio vale 127 cuando uso representación en simple precisión. ¿Ok? Entonces, cualquier número real que pueda ser expresado mediante esta forma, ¿ok? Entonces será representado en punto flotante normalizado. Pero hay números que no pueden ser representados mediante esa forma. Un ejemplo de un número real que no puede ser representado mediante esta fórmula es el 0, justamente. No hay manera de obtener 0 en esta representación. ¿Ok? Entonces, el 0 justamente es un número que no puedo representarlo mediante esta forma, y para representar el 0 uso esta forma denormalizada. Entonces, los números que no puedo representar en la forma normalizada, pero que sí se pueden representar a través de esta fórmula, ¿sí? Siguen la representación denormalizada, donde en este caso es más menos f por 2 a la e a la menos e max más 1, donde f puede valer entre 0 y 1 sin contener, ¿sí? Y en este caso e max es o tiene los mismos valores que en este caso. ¿Ok? En este caso, el 0 sí lo puedo representar, hago que f valga 0 y lo demás no importa. ¿Ok? Entonces, esto con respecto a la representación de números en punto flotante. Ahora sí, ¿cómo afecta eso a nuestro caso? Vamos a asumir que tenemos un z, un vector de zetas de 4 componentes, ¿ok? Y que justamente con estos zetas vamos a calcular la probabilidad de, bueno, aquí no sería de Z1, aquí sería de que la clase sea 1, ¿ok? Entonces vamos a corregir esta parte.
Bien, entonces vamos a asumir que tenemos un clasificador softmax que predice 4 categorías, las probabilidades condicionales de 4 categorías. Y que ya hemos calculado los valores de los zetas correspondientes. ¿Ok? Entonces, queremos calcular la probabilidad condicional de 1 dado x. Eso sería e a la z1 dividido para la suma de e a la z1 más e a la z2 más e a la z3 más e a la z4. ¿Ok? Si estos zetas son muy grandes, justamente vamos a obtener como resultados nan en lugar de valores de números, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta de que podemos restar un x a todos estos coeficientes y eso nos da exactamente el mismo resultado. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues por las propiedades de los exponenciales, ¿no? Ustedes recordarán que esto de aquí se puede expresar como e a la z1 por e a la menos x. Entonces, esto sería e a la z1 por e a la menos x más e a la z2, e a la menos x, y así sucesivamente hasta... Ah, no, bueno, acá tenemos... no tenemos tantos términos. Bueno, para no escribir más, vamos a nomás a poner e a la z4, e a la menos x. Y pues podemos sacar como factor común e a la z, e a la menos x, perdón. Y esto multiplicar por e a la z1. Y nos queda e a la z1 más e a la z2 más e a la z3 y más e a la z4. ¿Ok? Es decir, el resultado no cambia, ¿no? Esto es 1, ¿ok? Pero ¿qué ganamos al hacer esta resta? Lo que ganamos es que el valor de los exponentes lo estamos reduciendo y de esa manera nos estamos alejando o estamos disminuyendo el chance de tener desbordamientos numéricos. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes trabajen con el clasificador softmax, probablemente van a encontrar que como parte de la implementación hay el cálculo de probabilidades se da no solo como e a la z, sino como e a la z menos un valor. Eso es para evitar los desbordamientos numéricos. ¿Ok? Aquí justamente nosotros tenemos un ejemplo implementado en MATLAB donde los z son 1000, 950, 975 y 990. ¿Ok? Aquí nuestro x lo calculamos como el máximo de estos valores. ¿Ok? Y vamos a calcular el valor de probabilidad para estos z usando la función softmax. El késimo valor de probabilidad va a ser la exponencial de zk menos x, ¿ok? Menos menos la suma de todos los exponenciales de z menos x. Bien, entonces noten ustedes que en este caso estamos implementando lo que acabamos de ver y ahora imprimimos los valores de probabilidad, ¿ok? Pues nosotros podemos calcular este resultado con el hecho de hacer el cálculo sin esta resta de x. Entonces, si nosotros comparamos los resultados de estos dos programas, los dos usan el mismo z, los dos usan la función softmax, nada más que en el segundo caso estamos aplicando este truco de restar a los exponentes el mismo valor, que en este caso corresponde al máximo de estos zetas. En este caso ustedes van a ver que el resultado es nans, y en el segundo caso el resultado ya son números o tienen valores numéricos. Bien, entonces estamos en MATLAB. Voy a ejecutar
el código que les compartí, o el código que estábamos analizando, y ustedes pueden ver que el resultado es nan, 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 nan. ¿Ok? Si bien el programa es correcto, ¿ok? Está implementado correctamente, pero aquí tenemos problemas de desbordamiento numérico. Ahora vamos a implementar la segunda opción, que nos ayuda a eliminar o a reducir este riesgo de desbordamiento numérico. Ok, entonces ahora vamos a probar la segunda opción. Ok, y ahora ustedes pueden ver un resultado numérico. Ok, entonces pasamos de esto a esto cuando usamos este truco de restar el mismo valor a cada uno de los exponentes que intervienen en el cálculo. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta ese aspecto que es importante cuando trabajamos con funciones exponenciales. Bien, entonces en esta última parte de esta clase vamos a analizar una implementación en MATLAB del clasificador softmax. ¿Ok? Este clasificador softmax o este demo del clasificador softmax usa los datos de imágenes de dígitos manuscritos de el MNIST o de la base de datos MNIST. Como ustedes saben, estas son imágenes de 28 por 28 píxeles. Tienen 10 clases. El objetivo de este problema consiste en clasificar, dada una imagen, esa imagen como correspondiente al dígito 0 o 1 o 2 o 3 y así sucesivamente hasta el dígito número 10. ¿Ok? En esta parte lo que hacemos es cargamos las imágenes y cargamos las etiquetas. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer un remapeo. La etiqueta que aparece con el valor de 0 lo vamos a mapear al valor de 10 porque en el clasificador softmax, al menos en la forma en la que tenemos implementada, las etiquetas van desde 1 en adelante. ¿Ok? Entonces no podemos representar una etiqueta de 0. Listo, y lo que hacemos acá es, según nuestra convención en cuanto a los nombres de variables, en DataXTrain generamos una matriz con las imágenes de entrenamiento donde cada fila es una imagen, cada columna es un píxel de cada una de las imágenes. El DataTrain son los labels. ¿Ok? Listo. El siguiente paso, o el paso 2, es el entrenamiento de nuestro clasificador softmax. ¿Ok? Aquí nosotros definimos un lambda de 0. ¿Ok? Esto significa que no vamos a usar regularización. Y hemos puesto un número de iteraciones igual a 2. Y luego invocamos a la función softmaxTrain con los datos de entrenamiento, el número de iteraciones. Tengo que indicarle cuántas clases estamos, con cuántas clases estamos trabajando y cuál es el factor de regularización. Ok, vamos a abrir entonces la función softmaxTrain. La función softmaxTrain tiene como objetivo justamente ajustar o resolver el problema de optimización para ajustar los pesos del clasificador softmax. Ok, entonces aquí ustedes pueden ver que estamos inicializando los pesos de nuestro clasificador softmax de manera aleatoria. Ok, en este caso estamos inicializando, estamos vectorizando. Este es un vector, no es una matriz, pero es un vector que tiene un número de elementos equivalente a número de clases por n más 1. La razón por la cual inicializamos en forma de vector y no en forma de matriz es porque los optimizadores que vamos nosotros a usar en MATLAB, ¿ok? Reciben parámetros de manera vectorial, no reciben de manera matricial. Es decir, que cuando nosotros estamos resolviendo problemas de optimización donde el resultado va en una matriz, nosotros tenemos que a esa matriz convertirla en vector. ¿Ok? Esto es por problema, o más bien dicho, por la forma en la que operan los optimizadores. Aquí estamos declarando nuestro optimizador, estamos diciendo que sí le estamos dando la función de gradiente, le estamos indicando cuántas iteraciones como máximo queremos y le estamos indicando que nos muestre el progreso del entrenamiento, que vaya imprimiendo los resultados conforme va entrenando. Aquí estamos declarando nuestra función de costo y cálculo del gradiente para el clasificador softmax, que es la que vamos a ver en este momento. ¿Ok? Entonces recibimos los datos de entrada, los datos de salida
los coeficientes del clasificador softmax, el número de clases y el valor de lambda. ¿Ok? Y con eso lo que hacemos es calcular el valor del cross entropy. ¿Ok? Pero para eso recuerden ustedes que necesitábamos hacer un one-hot encoding de las etiquetas. Las etiquetas ahora están como 1, 2 o 3. Necesitamos estos valores de 1, 2 o 3 convertirlos a vectores. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos aquí. En esta línea de comando estamos convirtiendo esos números en etiquetas, en vectores, perdón, a través de one-hot encoding. Una vez que tenemos el one-hot encoding, lo que hacemos es calcular, como decía, el cross entropy. Luego calculamos el valor de la regularización y el costo total es el cross entropy más el valor de la regularización. Luego calculamos el valor del gradiente, ¿ok? Y el valor del gradiente es esto que nosotros habíamos obtenido al dividir o al calcular la derivada parcial del cross entropy para el z. Y esto de aquí sería el gradiente total. Esto sería el gradiente del cross entropy y esto sería el gradiente de la regularización por decaimiento de pesos. Noten ustedes aquí que tengo un vector de unos y luego concateno con data x, es decir, tengo un vector columna de n elementos, n mayúscula elementos, y luego pongo data x, lo concateno con data x, esto para simplificar el cálculo y no usar dos cálculos para el gradiente. Esto es para calcular el gradiente del cross entropy con respecto al bias. ¿Ok? Listo. Entonces, esto calcula el valor del costo y el gradiente. Pero claro, acá nos saltamos de esta función que es el cálculo de las probabilidades con este clasificador softmax o con estos pesos del clasificador softmax y sobre los datos de entrada. Entonces, acá tenemos en la función softmax test, ¿sí?, el resultado de pasar los datos de entrada por el clasificador softmax, es decir, multiplicar los datos de entrada por los pesos del softmax. Aquí es donde estamos haciendo aquí es donde estamos haciendo esa reducción o esa resta para evitar problemas numéricos que acabamos de ver. Aquí calculo la función exponencial de estos valores que nos dio acá, ¿ok? Y aquí calculamos el resultado de la función softmax, ¿ok? Obviamente estas son implementaciones tratadas o hechas para que funcionen más rápidamente que una implementación que quizás sea mucho más entendible, pero bueno, esto calcula lo que nosotros queremos. Si volvemos a la función softmax, ¿ok? Una vez que ya está entrenada, más bien dicho, una vez que declaramos la función, obtenemos el valor de la función de costo y del gradiente, le pasamos al optimizador y el optimizador nos devuelve los pesos y el valor del costo. Lo que hacemos luego es dibujar la curva de entrenamiento y finalmente aplico el clasificador softmax sobre los datos de entrenamiento y con eso calculo el error de entrenamiento. Ok, una vez que tengo entrenado el clasificador softmax, vamos a graficar los pesos de ese clasificador. Ok, cuando grafiquemos podemos explicar un poquito más, pero bueno, la idea es básicamente en este caso encontrar las imágenes que maximizan cada una de las salidas del clasificador softmax, ok, para saber de alguna manera qué patrón en las imágenes está buscando cada nodo del clasificador softmax. Y por último, lo que hacemos es el testeo, ¿ok?, donde cargamos las imágenes de testeo del MNIST y las pasamos por la función de testeo de nuestro clasificador softmax. Aquí el clasificador softmax nos devuelve los valores de probabilidad. Nosotros tenemos que asignar como etiquetas los valores que tengan la más alta probabilidad. Ok, entonces eso es lo que hacemos en esta parte.
Y finalmente, pues calculamos el error de testeo como el promedio de errores sobre el conjunto de testeo e imprimimos el valor. Y obviamente aquí tenemos o dibujamos la matriz de confusión. Bien, en este caso el código no está optimizado. Probablemente lo que nos va a dar es bastante errático si queremos encontrar un término. Pero bueno, sirve para demostrar que el código funciona. ¿Me confirman, por favor, si se ve mi ventana de MATLAB? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien, entonces en este caso vemos el progreso de la curva de entrenamiento. Obviamente tenemos solamente 2 iteraciones, así que en este caso la verdad que, digamos, necesitamos todavía más iteraciones para entrenar correctamente este algoritmo. Ok, esta sería la curva de el costo, de la variación del costo conforme cambia o aumenta el número de iteración de entrenamiento, o en este caso diríamos el número de época de entrenamiento, usando ya un poquito del lenguaje de redes neuronales artificiales. Aquí nosotros tenemos 10 subimágenes. Hemos hecho una composición de 10 imágenes, donde esta sería la imagen que produce la máxima respuesta del nodo que predice la probabilidad condicional de 1, dado la imagen de entrada. Esta sería la imagen que maximiza la respuesta del nodo que predice la probabilidad condicional de 2, y así sucesivamente. Bueno, a pesar de que solo hemos usado 2 iteraciones, ustedes pueden ver que en este caso el nodo que predice la probabilidad condicional de 1, dado x, busca algo parecido al 1. La de 2 busca algo que se parece bastante al 2. ¿Okay? De alguna manera podemos ver que tenemos los 10 dígitos, imágenes, digamos, de los 10 dígitos que maximizan la respuesta, ¿no? Entonces, esto es una forma interesante de visualizar qué patrones buscan los algoritmos que estamos utilizando. Y finalmente, acá nosotros tenemos la matriz de confusión, ¿ok? Donde tenemos la clase verdadera y la clase predicha. Evidentemente, en este caso, el resultado o los resultados que estamos obteniendo no son muy buenos, ¿ok? Puesto que no hemos entrenado el algoritmo con un suficiente número de iteraciones. No sé si de todo esto tienen alguna pregunta, me dicen por favor. No, profe. ¿No? Bien, entonces con esto concluimos este tema del clasificador Softmax, que es un clasificador lineal, pero que consiste en la versión generalizada de la regresión logística para problemas multiclase, donde obviamente las clases son mutuamente excluyentes. Gracias.